entonces agilicemos. Soy oncólogo médico, como comentamos, trabajo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y vamos a platicar sobre terapia biológica en cáncer de colon y recto. Es importante hacer la reflexión de dónde sale la necesidad de desarrollar una terapia dirigida, una terapia biológica. Básicamente es con el descontento que se tiene con respecto al tratamiento sistémico habitualmente utilizado, que es la quimioterapia. Hacer un tratamiento no selectivo es efectivo, pero sin duda está asociado a daños colaterales, hay importante toxicidad para los pacientes. Una terapia biológica presume que seríamos lo suficientemente inteligentes para identificar las diferencias entre una célula normal y una célula tumoral. De esta manera podríamos dirigir nuestros esfuerzos terapéuticos a las pequeñas diferencias que se establecen entre estos dos tipos celulares. A partir del desarrollo de la biología molecular, hemos aprendido que el crecimiento y proliferación celular de una célula tumoral realmente no es muy diferente de una célula normal. Básicamente utiliza el mismo sistema, una célula tumoral que una célula normal. Vemos en el sistema, hay un sistema que involucra factores de crecimiento extracelular, involucra la presencia de receptores para estos factores de crecimiento que interpretan las señales de las células circundantes y del medio extracelular, los transducen y generan vías de señalización hacia el núcleo en donde se activan diferentes factores de transcripción para activar estos que tienen que ver con el crecimiento y proliferación. Las células tumorales no utilizan mecanismos o vías diferentes, únicamente tienen pequeñas anormalidades, ya sea en alguno de estos elementos, en los receptores, en las vías de transducción o en los ligandos. Con respecto al cáncer de colon, ¿cuáles son las vías que se han visto involucradas en el crecimiento y desarrollo de esta neoplasia? Bueno, fundamentalmente son dos. Clínicamente hay tratamiento dirigido para estas dos vías, para la vía del receptor del factor de crecimiento epidérmico y para la vía de la angiogénesis. Vamos a empezar con la vía del receptor del factor de crecimiento epidérmico. Esta es una diapositiva que intenta de manera muy simplista explicar este concepto, en donde tenemos un ligando, en este caso el factor de crecimiento epidérmico, que establece relación con un receptor para activarlo a nivel de la superficie celular. Intracelularmente hay vías de transducción que terminan en una respuesta en el núcleo en términos de factores de transcripción. ¿Qué es lo que pensamos que pasa en el cáncer de colon? Bueno, pensamos que hay una sobreexpresión de los receptores de factor de crecimiento epidérmico, que independientemente del ligando, generan una mayor intensidad de la señal transducida al núcleo y eso condiciona el desarrollo de esta enfermedad. Pensando en tratamiento, es fácil entender con esta diapositiva que el desarrollo de anticuerpos monoclonales que bloquean el receptor impediría la activación o la sobreactivación de las vías de transducción, normalizando una vez más la señal y poder aspirar a tener algún beneficio terapéutico. Aprovecho esta misma diapositiva para entender la complejidad del sistema, en donde a veces la normalidad no necesariamente está a nivel extracelular, sino en alguna de las vías río abajo le llamamos, en este caso la molécula RAS, que ahora es escucharán ustedes que su oncólogo pide las biopsias para análisis del KRAS y saber el estado de la mutación. Bueno, es muy sencillo de entender. Si la normalidad no está en la superficie, que es donde tienen acceso los anticuerpos, sino está intracelularmente, dar anticuerpos no tendrá ningún beneficio y por eso es que ahora prácticamente es un requisito conocer el estado del KRAS para decidir si un paciente es tributario a este tipo de tratamiento o no. Entonces, terapia biológica en cáncer colorectal, ¿cómo? Bueno, como ustedes pudieron ver, a través de la utilización de anticuerpos monoclonales dirigidos contra este receptor. Tenemos dos en disponibilidad comercial, cetuximab y panitumumab. Terapia biológica en cáncer colorectal, ¿cuándo? Bueno, uno podría distinguir entre dos escenarios completamente diferentes. Uno, en pacientes con enfermedad avanzada, en que la utilidad de este tratamiento sería meramente paliativa para mejorar algunos de los desenlaces, como serían respuesta, sobrevida, calidad de vida, o en el contexto de la enfermedad adyuvante, en donde uno esperaría que estos tratamientos mejoraran la eliminación de la enfermedad micrometastásica y dieran en mayor cuenta de pacientes curados a largo plazo. Empezaremos por abordar el contexto de la enfermedad avanzada. ¿Y cómo abordamos este contexto? Bueno, inevitablemente tenemos que hablar de ensayos clínicos controlados, que son la única manera que tenemos para saber si el agregar
un elemento más a la estrategia terapéutica estándar ofrece algún beneficio o no. Dijéramos, en la teoría todo puede ser pues, muy clara, el racional, puede ver los casos iniciales con mucha expectativa por el beneficio que se observa en algunos pacientes, pero es solamente hasta que tenemos los ensayos clínicos controlados donde el verdadero peso de un tratamiento se deja ver. En esta tabla les presento los resultados de los estudios en primera línea del cetuximab en el contexto de enfermedad avanzada. Como se estudió, es un brazo de tratamiento estándar de quimioterapia, es el brazo control, y el brazo experimental es quimioterapia más el anticuerpo cetuximab. Quisiera llamar su atención para ver que esto es algo que interesa realmente a los oncólogos y a la población general, y ustedes lo pueden ver por el número de pacientes incluidos en los estudios. Es imposible que uno pueda conducir un estudio de miles de pacientes sin realmente el interés o la participación de los pacientes. Entonces, esto habla realmente del interés que tienen los pacientes por buscar alternativas a quimioterapia o mejorar sus resultados. De estos 3 pacientes, 2 de ellos tienen más de 1000 pacientes aleatorizados. Y ahora viene pues la parte, dijéramos, real de la evidencia en cuanto a cuál es el verdadero peso de estos tratamientos. El primer estudio era un estudio fase 2 aleatorio que su pregunta era el estudio fase 2 aleatorio que buscaba conocer si cetuximab aumentaba las tasas de respuesta. Este estudio aleatorio demostró que en efecto aumentaba las tasas de respuesta, pero la diferencia absoluta era solo de un 10%, aumentaba las tasas de respuesta de un 36 a un 46%. El segundo estudio, lo que se preguntó es que si agregar cetuximab a un esquema de quimioterapia podía mejorar el desenlace de sobrevida libre de progresión, y la respuesta que se encontró es que en efecto podía mejorar la sobrevida libre de progresión, pero el beneficio era bastante modesto. La prolongación de la sobrevida libre de progresión se medía prácticamente cercana a un mes. Actualizaciones de este estudio en el Congreso americano de este año dice que también prolonga la sobrevida global, pero de la misma manera el beneficio es muy modesto, prolongando un par de meses a lo más. El tercer estudio hizo básicamente la misma pregunta que este estudio, pero utilizó un esquema de quimioterapia diferente como base, el oxaliplatino, que es un esquema muy utilizado por los oncólogos médicos, casi podríamos decir que el favorito de los oncólogos médicos, y lo que se observó es que al agregar cetuximab para la pregunta de si esto mejoraba la sobrevida global, este estudio británico fue negativo y realmente puso a todos los médicos a pensar qué es lo que estaba pasando con esta estrategia, si estábamos seleccionando bien a los pacientes, si la interacción con el equipo de quimioterapia tenía algo que ver con la respuesta que uno podía esperar o no. En segunda línea, los beneficios son también realmente limitados. Agregar cetuximab a un esquema de irinotecan en segunda línea también mejora, esto aunque ustedes no lo quieran creer, es un resultado positivo, mejora casi un mes la sobrevida global en segunda línea. Entonces, la otra molécula, panitumumab, también se ha desarrollado a través de estudios clínicos controlados. Hay información de estudios aleatorios para las 2 moléculas, también son más de 1000 pacientes aleatorizados en primera línea. El desenlace que se investigó en este estudio fue la sobrevida libre de progresión y se demostró una ventaja en esta sobrevida libre de progresión en primera línea. Y en segunda línea también fue utilizado, demostrando también una ventaja en sobrevida libre de progresión y un beneficio marginal en sobrevida global. Entonces, hasta aquí ustedes pueden ver cómo cetuximab y panitumumab como estrategias dirigidas contra la sobreexpresión de EGFR han sido utilizadas, han sido estudiadas en el contexto de enfermedad avanzada a partir de ensayos clínicos controlados. Se ha demostrado beneficios, pero ciertamente estos beneficios, en toda honestidad, son menores a la expectativa inicialmente generada por estos productos. Hay ventaja en tasas de respuesta, quizás en un 10% de diferencia, hay ventaja en sobrevida libre de progresión y sobrevida global, quizás rondando un mes o 2 meses. Esto incluyendo en aquellos pacientes, algunos de estos estudios, sobre todo los estudios de panitumumab, incluyeron prospectivamente pacientes ya seleccionados por el estado de KRAS silvestre, y las diferencias son realmente similares. Pero bueno, a pesar de eso, esto se interpretó como un éxito. Entonces dijimos, esto funciona en enfermedad avanzada, entonces vamos a ver si esto puede tener alguna utilidad en el contexto adyuvante, en donde no estamos viendo enfermedad macroscópica, sino realmente quisiéramos erradicar enfermedad microscópica después de una resección de un tumor primario de colon de recto. Este par de estudios resumen una vez más gran interés por parte de los pacientes, más de 2000 pacientes aleatorizados, más de 1000 pacientes en el estado de KRAS
silvestre aleatorizados a un esquema convencional de quimioterapia adyuvante o el mismo esquema con cetuximab. Los dos estudios no fueron capaces de demostrar una ventaja por la incorporación de cetuximab. La sobrevida libre de enfermedad a 3 años alrededor de 70, 74%, 75, 78% para el segundo estudio, sin que esto sea de utilidad para los pacientes. Bueno, hasta aquí la estrategia de inhibir la sobreexpresión de EGFR. Ahora vamos a pasar a la vía de la angiogénesis. Esto no es nuevo, por allá de los años 70, Judah Folkman hipotetizó, en ese entonces no tenía realmente pruebas como demostrarlo, que para que un tumor creciera y se desarrollara era necesario o era indispensable que a la par se desarrollara la vasculatura de este tumor. Este proceso se nombró angiogénesis y tardó prácticamente 3 décadas en que comercialmente hubiera una estrategia para inhibir la angiogénesis. El medicamento se llama bevacizumab, es un anticuerpo dirigido contra el factor de crecimiento del endotelio vascular y fue estudiado en primera línea por este autor en 800 pacientes, en donde la comparación fue un esquema en ese entonces estándar de quimioterapia basado en irinotecan y el brazo experimental era el mismo esquema de quimioterapia al que se le agregaba el bevacizumab como antiangiogénico. Lo que se observó fue, una vez más, una ventaja en las tasas de respuesta modesta, aumentó 10% las tasas de respuesta del 34 al 44%, y se observó, el desenlace principal de este estudio era sobrevida global, y fue capaz de demostrar una ventaja significativa en sobrevida, en este estudio cercana a 4 meses. Un estudio muy celebrado porque fue de los primeros estudios que demostró que agregar una terapia antiangiogénica en cualquier cáncer era algo que podía dar resultados positivos, y se hicieron después otros estudios. Una vez más vemos que ahora se cambió el esquema de quimioterapia, se intentó probar con uno de los esquemas más utilizados como es el FOLFOX, que tiene el componente del caliplatino, y la comparación fue ahora con FOLFOX bevacizumab, y este estudio demostró una ventaja en sobrevida libre de progresión, pero una vez más realmente muy modesta, un mes, un par de meses es lo que agrega en términos de sobrevida libre de enfermedad. En ese estudio realmente no se vio impactada la sobrevida global. También ha sido estudiado en segunda línea, se confirma también cierta utilidad en segunda línea, pero la ventaja que se ofrece es del orden de un par de meses también. Ya sé que no me lo van a creer, pero esto también fue interpretado como un éxito, y entonces dijimos, si funciona en enfermedad avanzada, vamos a ver qué pasa con estos tratamientos en el contexto adyuvante, y un par de estudios. Una vez más, vean ustedes el entusiasmo por los pacientes y los doctores para reclutar 2.600 pacientes, 3.451 pacientes para explorar estas hipótesis. Y el resultado, bueno, pues fue desalentador para todos, ya que la sobrevida libre de enfermedad a 3 años fue la misma para los grupos de tratamiento con quimioterapia sola o con el Avastin. Y bueno, los investigadores de oncología básica siempre se quejan de la mentalidad simplista de los oncólogos, y no probablemente sin razón. Entonces, lo que los oncólogos decidieron, bueno, pues es que si teníamos el Avastin y teníamos el cetuximab, ¿por qué no los podíamos combinar, no? Y entonces, bueno, ¿por qué no hacer estudios de 1.000 pacientes y 755 pacientes para investigar si un esquema de quimioterapia con bevacizumab se veía beneficiado o no de la incorporación de la otra molécula, panitumumab y cetuximab en este caso? Y lo que este par de estudios demostró es que esto no son matemáticas, 1 más 1 no es 2, de facto la sobrevida fue inferior para los pacientes que combinaron las 2 terapias biológicas, en este escenario 11.4 contra 10, en este 10% contra 9.4, de manera tal que no es así de sencillo. Ciertamente nos falta mucho entender realmente cómo es que estas moléculas actúan y qué pacientes realmente se pueden beneficiar. Y bueno, esto no queda ahí, hay ciertamente gran entusiasmo por desarrollar nuevas moléculas, están próximas a ser aprobadas. Parece que Revorafenib ya está prácticamente aprobado por la FDA, y son moléculas que tienen más o menos el mismo sentido y más o menos los mismos beneficios. Es decir, continuar con esta estrategia quizás a lo más, no sé, irá ofreciendo moléculas que tienen esta capacidad limitada, modesta, de mejorar los desenlaces de los pacientes. Entonces, para concluir, terapia biológica del cáncer de colon, ¿cómo? Bueno, hay que hacer el estado de mutación del KRAS, ¿cómo? A través de la utilización de anticuerpos anti-EGFR, tenemos 2 comercialmente disponibles para combinar con quimioterapia sistémica.
o con la utilización de antígenos. Cuando realmente esto solamente habría que considerarlo en el contexto de enfermedad avanzada, no es útil en el contexto adyuvante, y cuando uno a la vez no realmente es buena idea combinar las terapias biológicas disponibles para esta enfermedad. Y sí cabría la reflexión de por qué después del entusiasmo inicial por estas terapias los resultados clínicos realmente son bastante modestos. Y es que si recuerdan la primera diapositiva en donde estaba el esquema de un ligando, un receptor, una señal de transducción, pues ciertamente es una caricatura. Estas diapositivas cada vez se vuelven más complejas y realmente es así, no hay un ligando, no son varios ligandos, no hay un receptor, son varios receptores. Un receptor interactúa con varios ligandos, un ligando puede interactuar con varios receptores, las vías de traducción no es una sola, existe intercomunicación con estas vías, entonces realmente es un modelo muy complejo. Esto, cáncer de colon, no son clases hematológicas en donde un solo defecto molecular es responsable de la mayor alteración del grupo celular. Aquí realmente es un defecto molecular, es poner un dedo en la gotera y no vamos a poder hacer mucho, ciertamente porque no es una sola gotera la que tenemos que atender. Las reflexiones, entonces, habría que establecer una diferencia de lo que es una prueba de principio. Ciertamente en términos de entendimiento de biología molecular esto es muy importante, saber que el cáncer de colon tiene que ver con anormalidades en la regulación del factor de crecimiento del receptor del factor de crecimiento epidérmico y de la angiogénesis, pero de ahí a que esto sea un tratamiento realmente con una actividad clínica costo eficiente, pues es realmente cuestionable. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ciertamente mejores predictores de respuesta. Tenemos algunos para ceftriaximab y panitumumab, pero claramente son insuficientes. La mayor parte de los pacientes que lo reciben, a pesar de la selección por Carras, no derivan un beneficio de estos moléculas. Habrá que desarrollar nuevas moléculas, pero también habrá que buscar nuevas estrategias, cómo integrarlas para mejorar el resultado de los pacientes. Y también habrá que considerar nuevos abordajes, es decir, pensar que realmente podemos interferir en el metabolismo, en las vías de transducción de señal de los tumores. Eso es un poquito ilusorio. Habrá que poner perspectiva para el desarrollo de mejores tratamientos. Lo que sí habría que decir que los avances son lentos, pero sólidos, y ciertamente la perspectiva de los pacientes es diferente. Es decir, los pacientes dicen, bueno, si es algo que me puede ayudar, lo quiero intentar, y ciertamente algunos pacientes recibirán un beneficio, ¿no? Gracias por su atención. Pues muchísimas gracias a todos los ponentes. Disfrutamos profundamente esta sesión. Por cuestión de tiempo vamos a pasar al siguiente simposio. Hay una cena en la noche. Les pido a toda la gente que tenga preguntas. Los ponentes son la gente más accesible que he visto hacer